Durante casi 80 años, la Guardia Nacional fue uno de los pilares del aparato de seguridad del Estado salvadoreño. Nació como una fuerza rural destinada a imponer orden en el campo, pero con el tiempo se convirtió en un actor central en los momentos más tensos y oscuros de la historia nacional. Para algunos representó autoridad y control, para otros fue sinónimo de represión y miedo. Su presencia marcó generaciones enteras, especialmente en las décadas previas y durante el conflicto civil. Entender qué fue la Guardia Nacional no es solo revisar una institución ya extinta, sino adentrarse en la estructura del poder que definió buena parte del siglo XX en El Salvador. La Guardia fue creada oficialmente el 3 de febrero de 1912 durante la presidencia de Manuel Enrique Araujo, en el contexto de la consolidación del Estado cafetalero y la creciente conflictividad rural por las tierras, las cosechas y la economía. Inspirada en modelos europeos como la Guardia Civil Española, su misión inicial era ejercer funciones policiales en el área rural, proteger las propiedades agrícolas y garantizar el orden en las zonas cafetaleras, donde se concentraba el poder económico del país y también el político. Y desde su origen quedó adscrita al campo militar, lo que definió su carácter disciplinado y su estructura jerárquica. Con el paso de las décadas, especialmente bajo regímenes como el de Maximiliano Hernández Martínez, esta institución amplió su influencia y se convirtió en una pieza clave del aparato de control estatal, participando activamente en la represión de levantamientos campesinos, incluida la muy conocida de 1932. Así, lo que comenzó como una fuerza de vigilancia rural evolucionó como un instrumento central de poder político-militar a mediados del siglo XX. Desde sus primeros años, la Guardia Nacional adoptó uniformes de corte militar, inicialmente caqui claro, con un sombrero rural y corraje cruzado, pensados de esa manera para patrullar las fincas y caminos polvorientos. Con el tiempo evolucionaron hacia los tonos verde olivo muy recordados y en la etapa final del conflicto civil de camuflaje de combate. Sus distintivos, escudos metálicos, insignias de rango muy bien visibles y el emblema institucional en el brazo, reforzaba la identidad rígida, jerárquica y marcial. No era una fuerza improvisada ni relajada. La disciplina era severa, el porte debía ser impecable y el trato inflexible. En el imaginario colectivo, aquel uniforme no solo representaba autoridad, imponía respeto de inmediato y muchas veces temor. A lo largo del siglo XX, la Guardia acumuló un historial marcado por graves señalamientos de represión y abusos a la población civil. Desde su participación en la sofocación de la insurrección del 32, bajo el mando de Hernández Martínez, hasta su actuación en protestas estudiantiles y movilizaciones sociales en la década de los 60 y los 70. La institución fue señalada como instrumento de control político más que de seguridad pública. Y ya en pleno desarrollo del conflicto civil, varias investigaciones lo señalaron de estar implicados en operativos de contrainsurgencia que derivaron en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Y en el discurso oficial era un cuerpo destinado a preservar el orden. Aún así, en la memoria de muchas comunidades rurales quedó asociado el miedo, los cateos nocturnos y la represión sistemática. Otro papel relevante fue durante la guerra con Honduras, a finales de la década de los 60, la mal llamada Guerra del Fútbol. La Guardia fue movida como parte del dispositivo militar salvadoreño, especialmente en tareas de control interno, resguardo de infraestructura y apoyo en zonas fronterizas. Aunque el protagonismo bélico recayó principalmente en el ejército, la Guardia cumplió funciones estratégicas de seguridad y logística en la retaguardia, además de reforzar la vigilancia en el territorio nacional ante posibles infiltraciones. Su participación evidenció que pese a su naturaleza de cuerpo de seguridad interna, podía integrarse en operaciones de carácter militar cuando el Estado lo requería. Con esta estricta disciplina y rigor en su trabajo eran inconfundibles, principalmente por el uniforme y todo lo que significaba.
tenían un lema oficial que decía: "El honor es nuestra divisa". Ese lema buscaba transmitir una imagen de orgullo y disciplina moral por encima de todo. Un código de conducta que pretendía definir el espíritu de la institución. En la práctica, esa divisa se convirtió en un emblema formal de identidad interna, aunque en la memoria colectiva muchos salvadoreños lo contrastan con las duras realidades de represión. O sea, eran duros, pues eran toscos, como dicen. Y eso marcó el legado y los recuerdos sobre la Guardia Nacional. Durante el conflicto civil, en las operaciones iniciales, las fuerzas insurgentes del FMLN hostigaron y atacaron cuarteles de seguridad del Estado, incluyendo los de la Guardia Nacional en varios puntos del país. Esto con el objetivo de debilitar la capacidad del gobierno para mantener el control territorial frente al avance de la guerrilla. En esto se vio afectado el cuartel general de la Guardia, que se ubicaba en el barrio San Jacinto al sur de San Salvador. Este estaba en las inmediaciones de la Plaza El Trovador. Así, la Guardia Nacional operó y fue fundamental durante estos años. Era uno de los 3 cuerpos de seguridad del Estado junto a la Policía Nacional y la Policía de Hacienda. Desempeñaban un papel central en la estrategia contrainsurgente, principalmente en las zonas rurales. Sus destacamentos realizaban patrullajes, capturas, operativos, registros y acciones conjuntas también con el ejército. Sin embargo, más allá de su función formal de seguridad, lo que de verdad se recuerda y quedó muy grabado presente en la gente fueron los señalamientos y las detenciones y lo agresivos que eran para imponer el orden. Para muchas comunidades campesinas, el uniforme verde olivo de la Guardia era de respeto, pero de mucho temor. Casi 80 años, la disolución de la Guardia Nacional en el país no fue un gesto simbólico, sino una exigencia estructural planteada por los grupos insurgentes durante las negociaciones que condujeron a los acuerdos de paz. En esas mesas de diálogos, los insurgentes sostenían que no podía existir una transición democrática real mientras continuaran operando los cuerpos de seguridad señalados históricamente por represión y no enfocarse plenamente en la seguridad de la población. Y obviamente quizá el más señalado era la Guardia Nacional. Pero luego de meses de negociación, el gobierno aceptó la reestructuración total del sistema de seguridad pública, lo que implicaba la desaparición de estos organismos militarizados y la creación de una nueva institución civil, la Policía Nacional Civil, PNC. Entonces, una vez firmados los acuerdos y con ello se formalizó la disolución de la Guardia Nacional, cerrando así un ciclo institucional, marcando uno de los cambios más profundos en la historia contemporánea de El Salvador. La deformamos. Y no quiero decir quiénes la deformaron, porque sé de muchos que ocuparon la Guardia para beneficio personal. Y hay que decirlo, porque esos son deformes que ahí están. La Guardia pagó caro el 25 de junio de 1992, cuando fue disuelta por un decreto legislativo. Tenía 262 puestos de Guardia Nacional, tenía... En cada departamento había una compañía, habían 4 jefaturas de comandancia y habían líneas, jefaturas de línea en casi en todos los municipios. La Guardia dejó un legado profundamente polémico. Para algunos representó disciplina y presencia territorial del Estado en zonas rurales. Para otros simbolizó décadas de represión, abusos y control militarizado en la sociedad. El desmantelamiento de la temida Guardia Nacional implicó una ruptura estructural en el modelo represivo anterior. Sin embargo, esto abrió un periodo de transición muy complejo, en el que la debilidad institucional, la reconfiguración del aparato de seguridad y los vacíos del control territorial coincidieron con el surgimiento y expansión posterior de las estructuras de delincuentes que encontrarían en ese nuevo escenario un terreno más flexible, más fértil para consolidarse. En el debate público contemporáneo, no son pocos los que sostienen que, bajo la lógica rígida y territorial de la antigua Guardia, en El Salvador difícilmente se habría permitido la consolidación de las pandillas, que emergieron casi de inmediato después de los acuerdos de paz. Quienes defienden esta postura argumentan que el control estricto y la presencia permanente en comunidades habría sofocado tempranamente cualquier estructura de delincuentes. Otros, en contraste, señalan que tal problema radicaba más en dinámicas sociales y migratorias,
mucho más complejas que trascendían la existencia de la Guardia Nacional. Pero aún hasta estos días todavía es bastante recordada la Guardia Nacional, el uniforme, las botas y el orden y la disciplina que eso inspiraba e imponía. Pero bien, deje usted su opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por apoyar el contenido y los videos. Cuídese mucho, nos vemos. Hasta luego.